¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y este es un nuevo video del curso de SQL Server para nivel intermedio. En este video vamos a ver, voy a conectarme primero, vamos a ver cómo hacer traspaso de tablas con o sin datos, no toda la base de datos, de una base de datos a otra, cómo se puede pasar una o dos tablas con sus datos, sin sus datos, con su primary keys, sin sus primary keys, con sus for keys, sin sus for keys. Bien, en SQL Server Management Studio tenemos la opción, vamos a trabajar con la tabla llamada CRUD. Tenemos la opción, aquí tengo dos tablas, de que yo quisiera, a mejor en un escenario real, pasar solamente la tabla que se llama tabla. Entonces, para hacer eso, podemos hacerlo de la manera dándole clic, Script Table As, Create to New Query Editor Window. Y aquí se va a abrir el código para generar esta tabla en otra base de datos. Sí, esto es útil. Voy a copiarme esto, sino de arriba, para que no tenga pedos. Por ejemplo, yo quiero copiarme esto en esta base de datos llamada chat. Le doy aquí en New Query. Ejecutamos. Entonces en chat ya va a existir esta tabla. Ahí está. Bien. Pero si yo la abro, la tabla no tiene datos. Solamente tiene la estructura. Y sí, la tabla original tiene datos. Si le doy aquí Select, se fijan que tiene datos. Ahora, ¿yo cómo puedo hacer eso? Que es algo común que va a pasar cuando están pasando datos de un ambiente de desarrollo a pruebas, a beta, a producción, etc. ¿Cómo puedo hacerlo eso? Muy sencillo. Vamos aquí. Voy a borrar la tabla de este lado. Vamos aquí. Cuando le damos clic derecho a la base de datos, le damos en Task o Tareas, si lo tiene en español, Generar Scripts, Generate Scripts. Damos Siguiente aquí. Aquí tenemos la opción de pasar toda la base de datos como un script de SQL o pasar solamente ciertos elementos. Entonces aquí podemos seleccionar solamente, yo quiero, por ejemplo, tabla. O si quisiera otro, pues selecciono otro. Damos Siguiente. Aquí tenemos una opción para poder guardar el script como archivo, como en portapapeles o como una ventana de Windows, como el anterior ejemplo. Bien, tenemos la opción de pasarlo como Unicode, que es lo que les recomiendo, o como ANSI Text. Y tenemos la opción de pasar como un solo archivo, si tenemos más objetos a los que vamos a pasar, por ejemplo, van a ser 5 o 6 tablas, o todos van a estar en el mismo archivo si selecciono esto, o cada objeto se va a pasar a un archivo por tabla, o por procedimiento almacenado, o por vista, etc. Entonces aquí vamos a darle en avanzado, ya que deseamos algunas cosas, por ejemplo, los datos. Hay una opción aquí abajo llamada Types of Data to Script, en la cual dice esquema solamente, schema. Entonces aquí vamos a seleccionar la que dice esquema y datos. Entonces de esta manera ya nuestra base de datos, nuestra tabla, nuestro script va a tener tanto la estructura como los datos. Como podemos ver aquí, se va a abrir. Generé el archivo, generé un archivo, disculpen, voy a generar rápido. El error que tuve es que había puesto, bueno, no es error, más bien lo he mandado como archivo, pero yo quiero que salga una ventana. Bien, siguiente. Y como podemos ver ahora, el script va a tener tanto la estructura de la tabla como los inserts. Se fijan, aquí abajo están los inserts. Entonces yo al momento que me copio esto, voy a tener cuidado con esto de arriba, porque si copio esto y voy a pasarlo a una nueva base de datos, por ejemplo, ChatDB, voy a dar New Query, pasamos aquí, verificamos que aquí está seleccionada la base de datos a la que le vamos a pasar la tabla, le vamos a ejecutar y vamos aquí a darle Refresh en Tables. Refresh y le vamos a dar clic en Select Top Townsends Rows. Entonces aquí ya vemos que ya tenemos los datos. Entonces está facilísimo cómo pasar tablas con datos o sin datos. Entonces lo interesante de esto es que podemos hacerlo con elementos cuando pasamos de una base de datos a otra. Por ejemplo, en ambientes de prueba, ambientes de beta, ambientes de producción, etcétera, etcétera. Yo también podría pasar varios elementos, pero les voy a enseñar aquí algo interesante. Vamos a Task, Generate Scripts, Next. Y ahora supongamos que quiero pasar los dos elementos, las dos tablas. Puedo hacerlo con esto porque solamente la base de datos tiene dos tablas. O puedo hacerlo con esto solamente para ver cómo está la selección. Si aquí tuviera vistas y procedimientos almacenados, me saldrían otros dos colecciones o grupos. Aquí ya lo voy a hacer que se guarden en nueva ventana.
pero lo que les voy a enseñar es tan avanzado. Muchas veces pasamos una tabla de una base de datos, por ejemplo, una base de datos de un punto de venta, la vamos a pasar a una base de datos de un RP que no tiene nada que ver con el punto de venta. Es decir, que vamos a pasar una tabla, quizá la tabla tiene llaves foráneas a tablas de catálogo de la base de datos principal, pero la segunda tabla no las tiene, pero no las voy a necesitar. Entonces lo que va a pasar es que si yo tengo seleccionada la opción aquí de llaves foráneas como true, me va a crear también las llaves foráneas, pero aquí a tablas que no van a existir en la segunda base de datos. Entonces aquí podemos, para ese tipo de problemática, podemos ponerlo false. Y de esta manera ya no se pasan las llaves foráneas y no tenemos problemas de que al crear la llave foránea no existe la tabla, etc. Se puede dar la situación. También los triggers es el mismo caso. Podemos poner que no se pasen. También los primary keys, los índices, los constraints de único, los full text indexes que vamos a ver más adelante. Y por ejemplo, aquí está lo de for keys. Y igual aquí, ya saben, seleccionar siempre va a estar por defecto la de esquema solamente y vamos a poner esquema y data, o también podemos pasar solamente los datos. Cuando pasamos los datos es cuando ya tenemos la tabla en la base de datos y vamos a hacer un insert de todos los datos para que se sincronice. Bien, entonces aquí ya, si se fijan, hay varias opciones que regularmente algunas vamos a utilizar, algunas casi nunca. Y, por ejemplo, aquí está una de que agrégamele drop and create para que si existe la tabla me la borre y me la genere de nuevo, por ejemplo. Y entonces está interesante porque ya como seleccioné dos tablas, por ejemplo, que puedo ponerle drop and create, vamos a darle OK, vamos a la siguiente, bien. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Que va a generar el script de las dos tablas que seleccioné, pero lo interesante es que también va a poner que se borren las tablas antes de ejecutarlo. Entonces esto es de cuidado, porque si ya tienen las tablas y saben que las van a borrar, pues adelante. Esto lo que va a hacer es, las voy a borrar, voy a poner su estructura y voy a poner sus inserts. Entonces te haría una tabla igualita a la que tienes en la otra base de datos. Yo voy a ChatDB, nuevo query, y ejecutamos. Aquí me faltó algo. Aquí lo que me está fallando es que ya tiene, que no existen estos elementos. Pero pues si hubieran existido, esto se ejecutaría. Entonces como está intentando borrarlos, pues no está fallando. Entonces aquí ejecutamos. Aquí ya existían porque había ejecutado el otro. Vamos a ponerlos de nuevo así. Y ahora sí se ejecutó. Si vuelve a ejecutar esto, ya va a funcionar. ¿Se fijan? ¿Por qué fue el primer error? Porque no existían los elementos y fallaron estas dos líneas, pero lo demás sí funcionó. La segunda vez que lo ejecuté, ya existían las tablas, por lo cual estas dos líneas ya no fallaron. Es lo que está pasando cuando nuevamente ejecuto. Doy aquí refresh, vamos a las tablas, ahí está prueba, que no tiene datos, y tabla. Doy seleccionar y vamos a ver que tiene los datos. Entonces, eso es una manera útil que van a utilizar bastante cuando estén trabajando con ambientes diferentes. Por ejemplo, ya cuando están trabajando en una empresa, van a pasar algunos cambios y esto les va a servir mucho. Entonces, bueno, espero les haya servido este video, que es uno más de la colección de videos de SQL Server nivel intermedio. Mi nombre es Héctor de León y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Adiós. Bye. Estoy enfermo. Voy a morir. Adiós.